Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. El día de hoy abordando una temática en especial, que es el impacto de la pandemia en el régimen laboral que afecta directamente a los manavitas ecuatorianos y, por qué no decirlo, también a quienes radican en nuestro país, a nuestros migrantes y los ecuatorianos en el extranjero. Y para hablar de aquello, del régimen laboral ecuatoriano, desarrollaremos esta edición, la 276. Carlos Berman Reina, asambleísta, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos los manavitas ecuatorianos del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliada al desarrollo de Manaví y de la patria. Como siempre, un agradecimiento a Contigo Siempre, www.contigosiempreradio.com, a Radio La Voz de Manta, a don Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Rafael Falconí, Radio Huancavilque Guayaquil, el economista Clever Checa, Radio FB, la elegante Bahía, Fernando Bey, Radio Marejada de Manta, don Tulio Muñoz, Radio CD Café de Jipijapa, César Delgado, Radio Ovación de Machala, de la provincia del Oro, con Radio Machala, con Radio Ovación cubrimos gran parte del territorio orense, la provincia de Loja, del Cañar y parte de la provincia de La Suave. A don Didio Yauri, muchas gracias. Radio Rumba Manavita, don Wilson Ortega. Con Radio Rumba Manavita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, muchas gracias a don José Luis Chica. Recordemos que este programa se transmite en vivo y directo por Televisión Manavita, Canal 30, en este momento, y los domingos se reprisa de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @BermanEresTú, y en Facebook, @Carlos Berman Reina. Y tenemos ya la casa llena con grandes invitados como cada semana. Y para entrar en el contexto de este debate con altura, un debate sobre todo de ideas para clarificar y recoger diferentes visiones de la realidad ecuatoriana, ¿te parece, asambleísta, si vamos poniendo en contexto con el siguiente video, Estudio Central? Muchas gracias. Ministro de Trabajo frente a las medidas laborales en el Ecuador. En una crisis sin precedentes es indispensable la comprensión de los trabajadores y la colaboración de los empresarios. Y la cartera de trabajo a mi cargo está dando la apertura necesaria justamente para establecer convenios entre trabajadores y empleadores. Despidos en el Ecuador en plena emergencia sanitaria. Es un ex trabajador privado que recibió $284 de liquidación por 22 años de trabajo. La empresa para la que trabajaba se acogió al artículo 169 del Código Laboral. Sin embargo, el perjudicado ha iniciado acciones legales para recibir una liquidación justa. Marcelo se siente melancólico, está triste y no es para menos. Nunca me sentí viejo, nunca. Pero ese día me vi al espejo y me sentí viejo, no acabado pero sí viejo, pero ahí es cuando entró el apoyo de mi familia, de mis hijos, y decía, ¿qué voy a hacer? Y llora de la impotencia, porque dice que no es justo, porque las cosas no tenían que pasar así. Este hombre de 53 años le dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en un reconocido restaurante. Era capitán de meseros hasta el 29 de abril, cuando lo suspendieron de su trabajo. Y de ahí las malas noticias continuaron. Fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp y con una cantidad que no llega ni siquiera al salario básico. Yo recibí exactamente $284.92 por los 22 años que estuve en el café. Marcelo dice que no ha recibido ninguna respuesta, ninguna explicación por parte de sus jefes. La esperanza de que se comuniquen con nosotros, de que podamos hablar. Personal de salud, un día héroes, al otro día despedidos. Mi nombre es Yajaira Basurto, médico de profesión.
soy una de las trabajadoras que han sido desvinculadas de la Coordinación Zonal de Salud en la noche del día de ayer. Fuimos desvinculados 31 compañeros solamente de aquí de la Coordinación Zonal de Salud. A nivel de toda la zona, a nivel de toda la zona hay un aproximado de 400 compañeros de la salud desvinculados del área administrativa, tanto de distritos como de la coordinación. ¿Se contradice ahora con lo de la ley de...? Exacto, se contradice con el último decreto ejecutivo del gobierno, en el cual en su artículo 25 menciona el aseguramiento de los empleados de la salud, de los trabajadores de la salud ante esta pandemia, en los cuales nosotros hemos estado trabajando con los pacientes con coronavirus. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, esta es una información verificada, contrastada y documentada para poner en contexto el análisis del día de hoy, asambleísta Carlos Berman. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañan los asambleístas, la licenciada Marcela Uglín Naranjo y el abogado Vicente Tallano Basantes. Ambos son miembros de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. El caso del asambleísta Vicente Tallano, él es además vicepresidente de la comisión. También nos acompaña Sarian Moreno Guerrero, ella es viceministro de Trabajo y Empleo del Ministerio del mismo nombre. Nos acompaña también el ingeniero Olbach Muñetón Zaporta, el expresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, y nos acompaña el señor Mesías Tatamoes Moreno, el expresidente en este momento del FUT, y adicionalmente preside el CEDOCUT. Por lo tanto, creo yo que están resumidos todos los sectores, la función legislativa, la función ejecutiva, el sector empresarial, la representación de los trabajadores. Si bien es cierto, lo hemos venido manifestando durante estos últimos programas, el mundo cambió. Hay que hablar un antes y un después del 2020. Estamos conscientes que la pandemia inevitablemente tiene un impacto negativo en el empleo a nivel mundial. No podemos negar una realidad. Por ejemplo, la OIT ya se pronunció, señalando que las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2.700 millones de trabajadores alrededor de todo el mundo, es decir, el 81% de la fuerza de trabajo mundial, que es alrededor de 3.300 millones de personas, cifra realmente alarmante. Ha señalado también que 1.600 millones de trabajadores informales en todo el mundo serán afectados, lo que representa alrededor de un 60%. Realmente son cifras, como lo mencionaba, sumamente alarmantes y preocupantes. La CEPAL considera que en América Latina el número de pobres en la región suba. Hoy día hay 185 millones a 220 millones, es decir, un 20% de incremento. Sin embargo, algo tenemos que hacer para que el impacto no afecte especialmente a la clase más desprotegida, al sector de la gente pobre. Asimismo, la OIT ha señalado 4 pilares fundamentales que se deberían poder trabajar. Apoyar a las empresas, al empleo y desde luego generando los ingresos. Estimular la economía y el sector generador de empleo. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores al fin de buscar y encontrar soluciones que está consagrado en nuestra Constitución, ese famoso buen vivir. Para dar una mirada constructiva, criticando y mejorando los textos, hay que aterrizar a la realidad de nuestro país. Por eso, hoy día hemos querido contribuir con nuestra ciudadanía a poder tener un mayor conocimiento con todos los sectores que hoy día nos acompañan en este programa. Agradezco, desde luego, la participación de todos ellos y reiterando,
el ciudadano sea el gran beneficiario de esta información. Así es, asambleísta. 8:15 de la mañana, estamos en vivo llevando adelante esta transmisión. A ver, básicamente como para seguir de manera continua en este ejercicio de participación ciudadana, quiero invitar a nuestros queridos panelistas de hoy y a nuestros oyentes y televidentes a seguir el siguiente reporte en videos. Son visiones desde los sectores público y desde el sector privado. Y en este sentido, escuchemos al abogado Carlos Vallejo, analista jurídico, y al abogado Jorge Moncayo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Anexos de Manabí. Y con ellos prácticamente abrimos el debate. Adelante, Estudio Central. Quiero agradecer al programa Contigo Siempre por esta cordial invitación. De igual forma, extender un saludo afectuoso y respetuoso a todos los panelistas que se encuentran en este momento y de manera particular al asambleísta Carlos Berman, que me brinda la oportunidad de realizar un análisis técnico y profundo de la crisis laboral que se está viviendo en el país y de manera particular la indebida o abusiva aplicación que se está realizando del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, referente a la fuerza mayor o el caso fortuito como una causal legal de terminación de la relación laboral. ¿Cuál es el problema fundamental de la aplicación indebida de esta causal? Es que desconoce y violenta el derecho a la antigüedad que tienen todos los trabajadores al eximir o liberar de responsabilidad a la parte empleadora de pagar una indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio cuando se ha aplicado esta causal para justificar la terminación de la relación laboral. Esto ha llevado a que se generen muchísimos abusos, sobre todo en los grupos más vulnerables de los trabajadores, como son las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las personas con discapacidad o alguna enfermedad catastrófica, los adultos mayores o también las personas que estaban próximas a cumplir los años para recibir la jubilación patronal. De manera particular, en el sector florícola, voy a poner como ejemplo, este sector jamás ha parado sus actividades, ha cuidado su activo biológico que son las plantas e incluso han seguido realizando exportaciones en estos momentos y ha sido el sector que inició con la aplicación indebida de este artículo para despedir a la gran mayoría de sus trabajadores y contratar personal nuevo sin estabilidad y antigüedad laboral. Es por eso que nosotros hemos solicitado a la Asamblea Nacional en nuestra comparecencia para el primer debate que se incorpore un artículo interpretativo que aclare que la fuerza mayor y el caso fortuito procederá únicamente cuando esta causal de fuerza mayor o caso fortuito condebe el cierre definitivo de actividad o la actividad empresarial o el negocio en el que se estaba realizando la actividad laboral, ya que es un requisito sine qua non que esta fuerza mayor o caso fortuito imposibilite de manera definitiva continuar con la relación laboral. Es por eso que yo quisiera consultar a los asambleístas cuál es su posición respecto a la importancia de garantizar que este artículo interpretativo sea aprobado por la Asamblea Nacional y obviamente se garantice el derecho de más de 2.6 millones de trabajadores a nivel nacional. Soy el abogado Jorge Moncayo, presidente de la Federación de los Trabajadores de la Salud de Manabí, dirigente nacional de Osuntranza, delegado por el compañero secretario general de Osuntranza. Es lamentable lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial por la pandemia del COVID. Nosotros como trabajadores, lo único que pedimos es que se garantice y se dé fiel cumplimiento al acta transaccional que se firmó con la ex ministra de Salud Pública, la doctora Catalina Andramuño, y el compañero Omar Treviño, secretario general de Osuntranza. Nosotros lo que pedimos como dirigentes y como trabajadores, que se dé el fiel cumplimiento al acta y que ustedes como asambleísta y la señora viceministra de Trabajo le dan un seguimiento al acta transaccional para que se cumpla en su totalidad, donde se le da la estabilidad a todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública que son contratados. Porque esos compañeros contratados son los que están en esta lucha del COVID. Son los compañeros que están dentro de las áreas de COVID. Son los compañeros que están en primera línea, como dicen las autoridades. Es un derecho ganado de los trabajadores y nosotros lo único que pedimos como trabajadores es que se garantice
el derecho al trabajo y tener un trabajo digno con una estabilidad segura. Señores asambleístas, señora viceministra de Trabajo, mi pregunta es, ¿qué garantía le pueden dar a ustedes, a todos estos compañeros contratados que tienen una acta transaccional firmada con el Ministerio de Salud? ¿Qué garantía nos pueden dar ustedes para que se dé fiel cumplimiento a esta acta transaccional que tenemos nosotros? Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Muchas gracias a las personas que dieron su opinión, hicieron su comentario y desde luego también aterrizada en una pregunta. Le damos paso a la viceministra de Trabajo y Empleo. Bienvenida. El Ecuador, el mundo entero le escucha. Ahí tenemos un primer tema y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señores asambleístas. Muy buenos días a toda nuestra sintonía a nivel nacional, en especial a la provincia de Manabí. Bueno, efectivamente, de todo lo que hemos escuchado el día de hoy, es un poco de lo que nosotros venimos oyendo día a día en el Ministerio del Trabajo. Precisamente esto es lo que nos ha impulsado a generar muchos acuerdos, a dar el espacio para que se permitan los diálogos sociales. En este sentido, hemos ya realizado 260 diálogos a nivel nacional. Es importante señalar que el artículo 169 determina las causas para la terminación de una relación laboral. Entre esas, que son las 9 causas, entre esas consta el numeral 6, que es fuerza mayor o caso fortuito. Efectivamente, nosotros hemos tratado de impedir un poco que se siga utilizando esta figura. Es por esto que se expidió el acuerdo ministerial 081. Este acuerdo indica que aquellas personas que utilizan esta figura para dar por terminada una relación laboral deben justificar ante el ministerio cuáles son las razones que han motivado a ellos para utilizar esta figura. Esto de lo que hemos visto efectivamente ha evidenciado que existe un 49% de reducción de su utilización. Entonces, el acuerdo ministerial salió el 10 de abril. Hasta el 10 de abril, efectivamente, hubieron muchas empresas que utilizaron de forma desmedida esta causal. Sin embargo, a partir de ahí ha venido bajando la utilización de esta figura. Sin embargo, sí es necesario decir que de alrededor de los 150,000 personas que se encuentran desvinculadas, el 8% corresponde a despidos, el 9% corresponde a esta figura, fuerza mayor o caso fortuito, y el 55% obedece al acuerdo entre las partes. Nosotros como Ministerio de Trabajo hemos venido realizando una ardua labor adicionalmente a los diálogos sociales. Como ejemplo de esto tenemos algunos justamente en Manabí, el caso de Export Plantain, y recientemente esta semana, el día lunes, pudimos a través del diálogo resolver una medida de hecho que se tomaron los trabajadores de la concentración deportiva de Pichincha. Esta medida de hecho fue levantada en un día gracias justamente al diálogo y a los acuerdos en los que llegaron las partes. En este caso se reintegró a 48 personas. La concentración deportiva de Pichincha utilizó esta figura. A través del diálogo se reintegró a estas personas y con la misma antigüedad de la que habían venido gozando su estabilidad. Entonces es importante mencionar eso. Adicionalmente, a través de la red Socioempleo, durante el estado de emergencia de la pandemia, se han vinculado a 4,576 personas. Hemos recibido un sinnúmero de denuncias en este sentido y hemos expedido nosotros el acuerdo ministerial 89. Este acuerdo ministerial nos permite dar atención a las denuncias que se presentan durante el estado de excepción por calamidad pública. En este sentido, hemos hecho inspecciones de dos tipos. Principalmente aquellas provenientes de denuncias obedecen a 1,408 y a seguridad y salud 1,357. En total nos da una cifra de 2,765 inspecciones. De estas inspecciones es importante señalar casos importantes como el caso de Confiteca. Esta semana realizamos una inspección íntegra en todos los campamentos a nivel nacional de la empresa Furukawa, justamente por una denuncia que hemos recibido respecto a falta de medidas de protección, de seguridad y salud, así como que les están cobrando
el examen a los trabajadores. Entonces nosotros hemos señalado como Ministerio de Trabajo en ese sentido, y es importante recalcar que los trabajadores bajo ningún concepto pueden incurrir en estos gastos de medidas preventivas. Es el empleador quien tiene que tomar todas las medidas para que sus trabajadores puedan regresar a sus lugares de trabajo. Es importante señalar esto. Nosotros nos hemos reunido tanto con trabajadores, con empleadores, en múltiples ocasiones. El señor Mesías Tatamoes, que está aquí presente, nos hemos reunido múltiples veces justamente para ver cuáles son los temas que requieren mayor atención. Así también nos hemos reunido con el sector empleador a observar la difícil situación que están viviendo. Efectivamente, el sector turístico es uno de los más afectados, el sector agrícola en general del país también. El Ministerio de Trabajo ha expedido los acuerdos necesarios que permitan la sostenibilidad del empleo. Sin embargo, es importante conocer que a través de los acuerdos nuestro Código de Trabajo un poco nos ata de pies y brazos, en el sentido de que tenemos una legislación de 1938 que impide un poco que nosotros desarrollemos un poco más. Entonces, incluso hemos conversado con organismos multilaterales que nos han dicho que en otros países incluso se han saltado a la Constitución por esta medida excepcional. Nosotros hemos señalado que eso en este país no es posible, que nuestra Constitución es la norma suprema y que debe ser respetada, es absolutamente garantista de los derechos, y que el Ministerio de Trabajo, al ser el organismo administrativo, debe velar sobre todo por la relación más débil, que es la de los trabajadores. Entonces, en este sentido, lo que se ha venido haciendo es una serie de expedición de acuerdos ministeriales que permitan la sostenibilidad del empleo. Respecto a la fuerza mayor caso fortuito, efectivamente, como ya mencioné, es una causa para terminación del contrato individual de trabajo que está prevista en el Código de Trabajo del año 1938. Sin embargo, hemos visto el uso indiscriminado de esta figura. Como les había comentado, se expidió el acuerdo ministerial que ha tratado un poco de reducir esta utilización. Le corresponderá a un juez de trabajo ya determinar caso por caso si es que existió la fuerza mayor caso fortuito o si por el contrario constituye un despido intempestivo. El momento en el que un juez determine eso, evidentemente los trabajadores se verán beneficiados con todas las remuneraciones que les corresponde, por cuanto el despido intempestivo implica ya una sanción adicional en el orden de que vayan a recibir una remuneración superior a la que están recibiendo, evidentemente, por fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos también hemos podido hacer acercamientos entre ambas partes, e incluso en los casos en los que las liquidaciones han sido muy inferiores, han existido empleadores que de cierta forma han tratado de compensar un poco esta situación. Sin embargo, ahí sí nosotros observamos que esto podría servirles a los trabajadores de prueba en una eventualidad. Entendemos que todos irán a las instancias judiciales que les corresponde, pero justamente para que ellos observen esta intención. Nos han solicitado el día de ayer, tuvimos también con Colinial un intento de diálogo social. Lastimosamente fue la cuarta ocasión. En la primera no asistieron las dos partes, la segunda solo asistieron los trabajadores, la tercera lo mismo. Finalmente los señores trabajadores decidieron no llamarlos nuevamente a diálogo social y ya iniciar las acciones legales que le corresponden. El día de ayer estuvo el señor ministro de Trabajo, estuve yo también presente a fin de evidenciar si es que existía el ánimo por parte de la empresa Colinial, de los empleadores, y no se dio, no fue así. Entonces nos han solicitado también los trabajadores que realicemos unas inspecciones a todo el grupo Colinial. Eso lo vamos a hacer. Nosotros también nos han solicitado que plasmemos en nuestros informes que estaban trabajando. Eso evidentemente lo podemos hacer en el Ministerio de Trabajo. En el momento que llegamos y vemos un local abierto. De hecho, esta semana el señor ministro el día lunes fue a un local en Guayaquil, evidenció que estaban trabajando, y eso se pondrá en los informes correspondientes. Les hemos indicado que nos pueden pedir, al ser información pública, la información necesaria que les sirva de base a ellos también para las instancias judiciales correspondientes. Muy bien. Creo que eso abarca un poco, para no quitarle un poco más de tiempo al resto de panelistas. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Gracias. Trataremos de ahorrar el mayor tiempo posible. Vamos a implementar 5 minutos por participante para
lograr poder tener la información concreta sobre este tema. Le vamos a dar la palabra a Mesías Tatamuez, el expresidente de turno del FUT y, como decíamos, presidente también del CDCUT. Adelante, Mesías. Por favor, señor Mesías, si nos ayuda encendiendo su micrófono para poder escucharles todos. Adelante. Buenos días a todos, a los dos asambleístas, a usted Marcela, a usted doctor Tayano, a usted viceministra. Ustedes, me complace que esté también el presidente de Turismo. Me parece interesante para que sepan la posición de los trabajadores y sepan cuál es la posición que hemos planteado. Y lo que voy a decir aquí, tenemos todo por escrito al gobierno, más de un año, para que no se quiebren las empresas. Y voy a empezar diciendo que la crisis en el Ecuador es económica, porque no tenemos ministro de Economía. Por ahí tenemos que empezar dentro de todo esa realidad. Y yo no sé que si los asambleístas me dicen que las propuestas que fue de Economía a la Asamblea, las 5 propuestas, si yo no estoy equivocado, si alguna fue interesante dentro de ese nivel. Y nosotros, por eso voy a hacer un poquito, nosotros presentamos, por eso decía que es importante que esté aquí el de turismo, la pequeña industria, todos. Nosotros presentamos 4 ejes al presidente hace un año. 4 ejes. ¿Y qué era? 1, turismo. Para el empleo. 2, agricultura. 3, nosotros planteábamos construcción. Y 4, comercio. Eso presentamos al presidente. Y el presidente dijo, qué bueno, qué linda propuesta. ¿Ustedes creen que tenemos respuesta? ¿Y qué presentamos para una salida? Que el crédito que venía de afuera sea, mire, no había pandemia. Que el crédito que venía de afuera sea para prestar a la pequeña industria, para prestar a las empresas, para que mantengan el trabajo, para que no se quiebren las empresas, porque nosotros queremos que haya empresas, porque nosotros creemos en el Ecuador, no creemos en el otro. Y que bajaran los intereses, porque los intereses sí son usureros. Los intereses empiezan de 16 para arriba. Eso le habíamos planteado, por escrito tiene el presidente. No estamos diciendo verbalmente, porque ahora todo graban. Y por eso lo estamos diciendo al país y al mundo. Lo estamos diciendo lo que se ha venido planteando. ¿Qué planteamos al Ecuador? Y lo vamos a decir para hacer la contestación y plantearlo. Lo que se aprobó el 15 de mayo, los ecuatorianos no deben de olvidar nunca del 2020. Se aprobó una ley de esclavitud para el Ecuador. Ahí viene la problemática. Por una ley que en ninguna parte del mundo que haga contrato de 2 años. Y el Ministerio del Trabajo dice nanay. Qué bueno. Y hay un video que anda rodando por ahí, el ministro actual del Trabajo, que le conozco, que sabe derecho, dice que hay que garantizar a los empleadores, dice él, que hay que respaldar dentro de toda esta situación. Yo he estado en todas las presentaciones de él en el ministerio. Y de repente se informan como que nosotros no viviéramos en el Ecuador. Vivimos aquí en este país. Y aquí no se trata de atacarnos entre nosotros. Y mire, don Carlos y ecuatorianos, y aquí ha dicho la viceministra, para votar a los trabajadores están suspendidos, lo que aquí están utilizando esa palabra bonita, más de 200,000. Y están ya desvinculados del seguro social. Verá lo que están haciendo el daño. Más de 150,000.
Y sabe lo que dijo un día también el presidente actual del Ejecutivo al Seguro Social. Mire, todo es al revés en este país. El más grande deudor tiene la presidencia en el Seguro Social. Ese es al revés. Por eso, ahí nos debe la Asamblea, que hay que hacer la reforma del 28 y hay que hacer una ley de seguridad social. Venimos peleando hace años y los trabajadores, para que sepan los ecuatorianos, no tenemos años representante. Los jubilados no tenemos años representante. Ustedes, nosotros. Entonces, hay solo en la práctica un delegado del Ejecutivo y un delegado de los empresarios prorrogado, y lo sabe el amigo aquí del turismo. Entonces aquí no es cuestión de tirarnos piedras entre nosotros y entre nosotras para decir quién es el bueno y quién es el malo. Todos queremos que haya reformas, todos queremos, y queremos para que el Ecuador sepa. Y usted, don Germán, sabe, en el 2012, en abril del 2012, nosotros presentamos un código del trabajo, un proyecto. Y lo archivaron, llegamos hasta la tierra de ustedes donde estábamos ahorita haciendo este programa, y ahí lo archivaron. Y eso lo saben los ecuatorianos, la Asamblea lo archivó. Y eso hay que tomar mucho en cuenta, solo para que no crean que no queremos ir más allá. Para votar a los trabajadores, utilicemos esa palabra, para despedir los ecuatorianos, se ha hecho lo más cruel de la vida en el gobierno de don Lenín Moreno, utilizando el 169, numeral 6, que dice en el código que para utilizar ese artículo del Código del Trabajo tiene que estar cerrada la empresa, tiene que estar, ha entrado en crisis la empresa, tiene que estar, la Confitex está trabajando, usted sabe, viceministra, las floricultores están trabajando, DESA está trabajando, todas las empresas, todas las que votaron a los 150,000, están trabajando. Hay una sanción. Quiero que me demuestre el ministerio, y no estoy contra suya. Yo nunca tengo problemas contra las personas. Es la política es la mala. La política del gobierno de turno es la mala, no las personas. Porque las personas solo cumplen. Ese es el problema. Y ecuatorianos y ustedes que son los que llevan este programa, si utiliza ese artículo, don Germán, siguen votando hasta ahora y usted, viceministra, sabe y dice que ha bajado un poquito, es lo que dicen como la curva, que no nos avisan ni siquiera cuántos muertos hay. Es como el ministro de la Salud dice, no, ya está bajando. Y ratos menos pensado dice, sube. Para decir que las manifestaciones se infectan, dicen, subió. No, ecuatorianos, no es así. Por favor, no queremos estar en contra. Entonces, yo quiero pedirles a los asambleístas, la ley que aprobaron, por favor, es una ley criminal. Han utilizado, solo lean, ecuatorianos, del artículo 16 al 21. Es totalmente criminal. ¿Y sabe lo que hizo el presidente? Y aquí están dos asambleístas que les conozco. El uno sabe derecho muy bien, el otro sabe lo social. Yo le he visto defendiendo ahí dentro de estos planteamientos, que dentro de todos los despidos que hay cruelmente. ¿Sabe cómo se despidió? Lo que decía el trabajador de la salud. A los trabajadores de la salud, ¿sabe lo que? Se los declara héroes y al otro día se los despide de los hospitales, por favor. En Las Flores, aquí que sepan los ecuatorianos, y en las fábricas no se respetan ni señoras embarazadas. Eso es lo cruel, porque no hay inspecciones.
con el respeto en los medios de comunicación. Yo estuve en el programa cuando el doctor Dayano hizo una moción para que el Seguro Social por lo menos cobre, porque hasta eso es lo que está pasando y deben de saber. Se da cuenta lo que realmente está pasando y voy a decir, porque no hay inspección, viceministra, por favor, ni del Seguro Social para ver si están afiliados, ni del Ministerio del Trabajo. El Seguro Social, desde que fue intervenido, desde que estuvo una comisión interventora, no tiene inspectores. Que nosotros, los dueños del seguro, debemos de luchar que tenga inspectores para que los trabajadores tengan afiliación, y eso lo saben los dos asambleístas que están aquí. Por eso el empleador, mire, tiene 5 o 6 meses sin trabajar a colegas de ustedes, periodistas. Eso es lo que pasa. ¿Quién tiene que ayudarnos a ver? El Ministerio del Trabajo. ¿Quién tiene que ayudarnos a ver? Pregúnteles eso. Yo estuve en la última semana en la inspección, que les agradezco ahí, que llevaron los asambleístas dentro de todo este nivel. O sea, eso es la ley que aprobaron, porque la ley no da garantías. Entonces, lo que le quiero decir, dentro de esta ley, también hay, cuando usted dice que habría, esa ley le dice, el diálogo que llama a usted. ¿Por qué no creímos en el diálogo? Cierto que está en la Constitución. Usted puede arreglar alguna visita de chirapón, lo que se llama en el dicho popular, de chirapón, como lo hizo el ejemplo lo de Quito. Pero usted cree que puede arreglar en todo porque le deje el Ministerio del Trabajo al patrón, y dice el ministro, le pregunta, tenemos una grabación de un medio, el periodista le pregunta al señor ministro, si no hay acuerdo, ¿en manos de quién queda el trabajador? El periodista le pregunta 3 veces, ¿sabe lo que dice el señor ministro? En manos del empleador, del más fuerte. Eso es el problema de fondo. Por eso no funciona el acuerdo bipartito, porque no es colectivo. Porque es muy clara su posición. Colectivo. Por eso yo quisiera también quedarme, vamos a discutir, vamos a conversar. Esta es la crueldad de la ley, porque la ley la aprobaron, y termino con una frase. El presidente le llamamos la ley de la esclavitud, con esto termino. ¿Sabe por qué? El presidente le quitó el capítulo económico solo por hacerla aprobar, para que a nosotros bajarnos las horas de trabajo, rebajarnos el sueldo, para no cobrarles a los ricos, a los más poderosos. No, si aquí no estamos en contra de los ricos, se tiene derecho a ganar. Se tiene derecho todos a ganar, porque si fluye la economía, fluye el turismo. Si aquí sí hay, y aquí lo digo, no lo estoy alabando al turismo, es uno de los sectores golpeados, es uno de los sectores que está realmente, porque nosotros sí amamos al Ecuador, sí conocemos el Ecuador y estamos parte de todo esto, que son parte de empresas que están golpeadas, y las podemos en este programa numerar las cuales son. Por eso queremos que el crédito que viene de afuera sea para los que necesitan, no para los de siempre, porque estamos en contra de la peor corrupción que está aquí en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted, y retomo nuevamente las palabras. Tratemos de en ese tiempo que hemos previsto para que todos podamos interactuar, todos podamos intervenir, dar nuestro punto de vista. Le damos la palabra al asambleísta Vicente Tayano Basante. Él, como lo manifesté, es miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y vicepresidente de la misma. Bienvenido, Vicente, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo para los contertulios, para Marcela, mi compañera de comisión, Holbach, buen amigo, para la señora viceministra, y a don Mesías, a quien pues ya desde hace algún tiempo venimos compartiendo algunas luchas y escuchándolo al interior de la Comisión
derechos de los trabajadores. Y yo quiero hacer un razonamiento introductorio, escuchar a Tatamue es escuchar el sentir de mucha gente, más allá de estar de acuerdo con él total o parcialmente. Esta crisis ha creado problemas y problemas que ya existían, Carlos, y es importante dejarlo asentado. El problema de liquidez, de falta de dinero en la economía, por malas decisiones que ha tomado este gobierno, se venía ya empujando y se venía sintiendo. Y eso también había generado desempleo. Y tenemos que partir de algo. Antes de toda esta tragedia, el azote de la pandemia del COVID, de acuerdo a cifras oficiales, había más de 5,5 millones de ecuatorianos que no tenían una plaza de empleo formal. Y hoy, y digo hoy, vamos a tomar un tiempo desde el 16 de marzo, porque jurídicamente vamos a hablar de allí, del decreto de estado de excepción, hasta el día de ayer, más o menos entre suspensiones y desvinculaciones, que al final es lo mismo, no hay trabajo, que no mientan. Hay un promedio de, creo yo, 300,000 personas y se prevé que esto puede llegar a 500,000. Así es que es un problema grave, un problema serio, y lo importante de espacios como estos no solo es decir lo que uno siente, que es justo y legítimo, y de hecho, un poco no risoriamente por malo, Marcelo y yo lo venimos escuchando todos los martes, los miércoles, los viernes en la comisión, y lo veníamos escuchando hace 3 años. O sea, para nosotros no es un tema nuevo. Hice una precisión y seguramente Marcela lo hará. Yo no voté por la ley humanitaria. Mi bloque no votó por la ley humanitaria. Y seguramente Marcela va a ratificar lo mismo. Ni ella ni su bloque votaron por una ley. ¿Y por qué? Ahí sí voy a hablar por mí. ¿Y por qué no votamos por una ley humanitaria? Una ley regresiva, absolutamente, y lo dije como abogado y lo expuse, escrita, creo, por un niño de escuela o por un estudiante del preuniversitario del derecho. Aquí quisieron contentar a unos y terminaron jodiéndose los dos. Y voy a decirlo por qué. Un comentario importante. Siempre he defendido la sostenibilidad de la empresa privada. Siempre, siempre, porque sin quien te dé el trabajo, puedes tener un escrito de la norma más linda, la más tuitiva, la más garantista. Finalmente pasan las cosas que Tatamue ha dicho aquí. No hay quien pague, no hay quien responda, unos corren y pocos dan la cara. Pero en todo caso, eso es parte de eso es parte del segundo argumento de esta intervención. Entonces, una ley humanitaria absolutamente equivocada. Una ley humanitaria que no pudo ser aprobada en esas condiciones, y digo que complicó a las dos partes, porque por un lado, más allá de que el trabajador trabaje menos, como consecuencia gana menos, la industria, la empresa, el comercio se perjudica, porque cuando tu cliente, el consumidor, tiene menos capacidad de gastar, de comprar un bien, un servicio, tú vas a producir menos y vas a ganar menos, y el Estado también se va a complicar porque vas a recibir menos recaudación tributaria. Es que esa ley nace de un concepto totalmente equivocado. Y sí, definitivamente hay que dividir. No podemos poner a todos los empleadores en la misma bolsa. Yo conozco a Muñetón de hace muchos años, un hombre serio, responsable y que sobrevive. Y seguramente ya nos va a contar la tragedia que está viviendo él como empresario privado y como sector turístico, el más golpeado en esta crisis, porque aún no se va a reactivar. Probablemente eso es lo último que se va a reactivar. Por si acaso, Muñetón, no soy pitonizo, pero la lógica nos lleva a analizar aquello. Cuando tú estudias y revisas estudios económicos de reactivación de Europa y Estados Unidos, te das cuenta que ese es uno de los últimos sectores destinados en esas economías fuertes, con liquidez, que prevé reactivación. Por lo tanto, la situación en el Ecuador es harto compleja. Ahora, una ley que no pudo haber sido aprobada en esos términos. Y al interior de la comisión venimos discutiendo los temas que don Mesías acaba de exponer acá. Hay que ir a una reforma integral en la seguridad social, definitivamente, y esos temas, artículo 28, es fundamental y ha caminado porque lo hemos empujado. No ha sido fácil, definitivamente. Y esa es una de las cosas que hay que hacer. Para resolver la problemática laboral, no basta una reforma laboral. Que una reforma laboral es importante, sí. Entendamos que la relación laboral tiene una parte jurídica, una parte de derechos y una parte fundamentalmente económica. Y el Estado, el gobierno ha hecho todo lo contrario. El empresario que recibe la carga y el buen empresario que recibe los palos necesita sostenibilidad, necesita primero billete, y tiene que haber billete no con más impuestos. Tú no puedes quitarle plata, tú no puedes seguirle metiendo contribuciones a la empresa, y siguen planteando eso desde el Ejecutivo. El camino es equivocado. Punto 1, se necesitan facilidades para cumplimiento de obligaciones, verdaderas prerrogativas en materia tributaria y con una contrapartida. Si tú como empresario, lo dijimos siempre, recibes algo, tienes que ir a garantizar la sostenibilidad de las plazas de trabajo. Y por eso es que lo hemos venido diciendo, hay que revisar sin vulnerar derechos, modalidades contractuales. En lugar de haber ido a ese contrato
emergente, que es una mentira, porque por un lado dice algo y después 2 años más. Entonces, y si revisas el texto, si estás vendiendo más, si estás produciendo más, vas a suscribir este contrato. O sea, vas a crear una competencia absurda entre 2 regímenes laborales. Tienes trabajadores de primera, antiguos, preocupados, y trabajadores nuevos. O sea, es un tema absurdo. Nuestra propuesta, ¿cuál fue? Algo que ya estaba consensuado entre los trabajadores y los empleadores. Eliminemos todo el cargo, por ejemplo, eventuales discontinuos, que vuelve cara a una relación laboral. Miren, podemos escribir las mejores normas, pero si eso no es aplicable y económicamente no tiene norte, nadie va a abrir una nueva plaza de trabajo. Y debemos entender los temas desde ese punto de vista, Carlos, porque este espacio, como usted lo planteó, es un espacio de proposición. Sí, los problemas están allí, los cuestionamientos son válidos, pero creo que tenemos que centrarnos en todo aquello que permita aportar. Ahora, desde nuestro lado hemos planteado una serie de reformas en materia a seguridad social, otra propuesta que a algunos no gusta, pero yo soy un convencido, sí, nunca más a la precarización, nunca más a vulnerar derechos, pero si en este país ampliamos las fronteras del trabajo a una contratación en jornada parcial especial, pagada por horas, por un cálculo real, que tenga afiliación a la seguridad social, que tenga pagos de décimos, le va a abrir la puerta primero al empresario a que pueda potenciar y con el dinero que tiene para invertir en talento humano, pueda exigir un resultado claro que le permita vender o producir más. Y a la persona que hoy no tiene una plaza de empleo, por lo menos acceda con todos los beneficios y garantías que establece la ley. No hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder al derecho al trabajo. Y es importante ponerlo sobre la mesa. El camino es muy complicado y si no hay verdaderamente intención e intervención desde lo económico, líneas de crédito, con plazos de gracia, con intereses bajos, con verdaderas condiciones para acceder al crédito. Usted revise pues eso que ha hecho el gobierno para el crédito para reactivar. Imposible para muchas personas, imposible de acceder, esa es la verdad. Condiciones leoninas de cumplimiento, y esa es la verdad, yo porque me he tomado el tiempo de revisarla. Ahora, el emprendedor, el joven, el pequeño empresario y esas personas que hoy fueron a la desvinculación, si tuvieron suerte, esos 300,000 más o menos, vamos a hablar de los 120,000 primero, que recibieron algo de plata de liquidación, ¿qué creen que van a hacer? Van a querer ser emprendedores, volverse emprendedores. Con Marcela estamos discutiendo al interior de la comisión un contrato de emprendimiento que tiene que tener ciertas elementales y características para que se dé, pero esa no va a ser la solución total. El problema es harto complejo. Y en materia laboral siempre hablamos, hay obligaciones contractuales y hay derechos que están claramente establecidos en la ley. Muy difícil acercar las partes y más aún en un tema como una situación como la que vivimos hoy. En materia económica, la situación es más que complicada. Verdaderamente el panorama sigue siendo complejo y tal vez una vez que desde julio esa ley humanitaria esté en vigencia, se lo digo como abogado, no solo que habrán más empleos, ustedes verán ustedes verán los juzgados laborales inundados de demandas y de acciones. Y vamos a ser claros, aquí el control administrativo no sirve para nada. Una multa, un control, y yo no estoy cuestionando a la señora viceministra, a quien la respeto como profesional y como dama, en todo caso estoy poniendo sobre la mesa un concepto que es claro. Si aquí queremos que verdaderamente haya una reforma laboral, hay que pensar en las dos partes y redefinir el concepto laboral como una sociedad, como un concepto y que hay derechos y obligaciones también de ambos. Ojo, don Mesías, de ambos. Eso es importantísimo. Y que tenemos que cuidar la sostenibilidad de la empresa, porque si matamos a la empresa no va a haber plazas de trabajo. Pero eso no es un solo deber y usted hace lo suyo y lo respeto por eso. Así como nosotros hacemos lo nuestro, las autoridades del ministerio lo nuestro. Eso es un deber de la economía del país. El modelo económico tiene que cambiar. La forma de administrar el país tiene que cambiar. Y hay que hacerlo y hay que buscar la forma. Decía absorto, y espero que sea cierto, el nuevo señor presidente del Consejo Directivo del IES, que han revisado 50 millones en contratos, los 50 millones tienen sobreprecio. Ustedes dejen de robar. Esa plata podría haber ido en crédito a la economía, crédito productivo para el empresario. Pero el empresario aquí no es un delincuente. En esa misma ley, Carlos, que usted entiendo que tampoco votó por aquello, habían sanciones absurdas. Hablaban de un acuerdo y si el empresario incumplía, lo trataban como delincuente. Y si no tenía plata, se iba a la fiscalía. Y al trabajador ni siquiera se dieron el trabajo de leer la legislación supletoria. Le ponían una sanción en función del mandato 8. Primero, idiotas, porque tú al trabajador solo lo sancionas hasta el 10% si el reglamento interno lo estipula o el código de trabajo. No puedes poner una sanción de una remuneración básica unificada. Una figura contractual que está reñida con
el régimen de horas suplementarias, extraordinarias, descanso obligatorio. Sí, la OIT habla de que en lugar de 48 pudiera 24, pero si iban a hacer algo, háganlo bien. Ni siquiera se tomaron la modestia de adecuar lo que aprobaron al resto del ordenamiento jurídico. Esa ley seguramente vendrá vetada, maquillada y será aprobada. Y el problema que va a tener el país, que va a tener el empresario y que vamos a atender nosotros va a ser el mismo de hoy, Carlos. Y la gente que nos está escuchando tiene que saberlo. Esa ley no va a resolver nada. Para mí, va a crear más problemas. Y ese segundo anuncio del presidente del 24 de mayo, de que van a venir nuevos impuestos, simplemente usted le quita capital de trabajo a la empresa, va a llevar a que haya más reducción de jornada y más desempleo, porque el empresario también no tiene otra alternativa. Le dicen, te voy a dar 1.000 millones, pero no le dicen cómo, cuándo, ni a qué segmentos. Por ejemplo, aquí está Muñetón. Yo quiero preguntarle a él, ¿acaso ha recibido siquiera la esperanza de una campaña de reactivación turística? Yo le pregunto, abren los vuelos internacionales esta semana, al menos en mi ciudad, en Guayaquil. Viene un ciudadano afuera, está bien, tienes que exigirle la prueba PCR, pero hay que ser estúpido, discúlpenme la palabra con el respeto a las damas, para decir que viene un turista y lo mandan a la casa 14 días, así de negativo, por el periodo de aislamiento. Es que va a venir 15 días, 14 en la casa y un día sale a la calle a consumir a un comercio que solo puede tener aforo 30, 50%. O sea, es que hay que usar el cerebro, pues, ¿no? El tema es grave. Y precisamente hacia allá es que tenemos que discutir. Queremos reactivar el turismo. ¿Dónde está la política? ¿Dónde está la inversión interna en medidas de seguridad? Para que si hay un siguiente feriado, no sé, se me ocurre, vamos a noviembre, muy lejos, apostemos a que empiece una fecha fuerte de reactivación, solo por citar un segmento de la economía que está en esta mesa. Yo entiendo que el Ministerio de Trabajo hace lo que puede, heredaron resoluciones contradictorias, otras no han gustado, son humanos, se pueden haber equivocado con razón o sin razón, pero ahí está. Pero si queremos verdaderamente ir a una reforma laboral, tenemos que discutirla desde lo económico y verdaderamente que todos los trabajadores del Ecuador entiendan. Sí, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer controles, pero mis amigos, terminan en un acta que no se cumple o termina en una multa al que incumple. Pero si usted quiere cobrar su dinero, la única vía es la jurisdiccional. Por eso, una barbaridad como está escrito esa interpretación del artículo 169 de Carlos Berman del Código de Trabajo. Hoy la cosa es clara, el juez de trabajo tiene hoy elementos suficientes para, en función de la aplicación de ese artículo que ha sido satanizado y mal aplicado por muchos, tomar una decisión. Hay varias sentencias de la Corte Nacional de Justicia en ese sentido. Señor, si la actividad no cesó de manera definitiva, hoy, al menos hoy, el día de hoy, simplemente eso se llama despido intempestivo. Vamos a ver qué termina pasando con esa interpretación desde mi punto de vista como abogado, imprecisa, contradictoria y mal hecha. Carlos, cierro con esto. No sé si tenga otro espacio a intervenir. Felicitarte por eso, porque poder decir lo que hay que decir es justo. Creo que el momento de aportar también es esta palestra, pero lo importante es que esto no quede solo aquí y que trascienda. Al menos en la comisión, estas son las peleas y las batallas de toda la semana. Pero, Carlos Berman, el modelo económico es importante. No va a haber reforma laboral suficiente que sirva si la forma de manejar la economía no cambia. Si no cambia el sistema de manejo de la seguridad social que sirve para robarle la plata al afiliado, para robarle la plata también en algunos casos a los empleadores, y ha servido de caja chica para el gobierno de turno. Tenemos que ir a una reforma estructural en materia de seguridad social para que por lo menos, esas figuras como el seguro de desempleo sean una realidad. Pero miren, cierro con esto. Decían y se llenaron la boca diciendo, aquí está, vamos a bajar las condiciones del seguro de desempleo. ¿Saben lo que pasó? Yo propuse, eliminemos esa obligatoriedad de que haya aportaciones en los últimos 6 meses o en un periodo continuo de 6 meses, porque hay empleadores que no le pagaron habiéndole descontado a sus trabajadores los 6 meses. Hoy hay mucha gente que no puede acceder al seguro de desempleo por esa variable. Letra muerta, simplemente hablaron para la Cámara, como dijo Mesías, sacaron los impuestos porque nos opusimos muchas personas y peleamos por aquello, pero esa reforma no es suficiente. Gracias, Carlos, señoritas, señoras, señores. Bien, muy bien. Asambleísta Carlos Berman, solo un apunte al pie de página en el contexto del programa. Este es un programa inclusivo, por lo tanto tenemos de referirlo a Clever Tallos en la interpretación del lenguaje de señas. Asambleísta Carlos Berman. Así es, siempre tratamos de incluir cada uno de los actores que tienen que ver. Y vuelvo a repetir, va a haber una segunda intervención, pero si nos sujetamos estrictamente al tiempo, con toda razón. Le vamos a dar paso a nuestra compañera asambleísta, la licenciada Marcela Holguín Naranjo. Marcela.
Gracias, Carlos. Un buen día para ti, para todos quienes nos acompañan, para Vicente, la presencia de la viceministra, que saludo también, ella siempre, la apertura que tiene precisamente para tratar los temas de los trabajadores, y hay que reconocer aquello también, al presidente de FENACAPTUR y por supuesto también al presidente del FUDA, a Mesías Tatamoes, que está aquí con nosotros, a quienes también nos sintonizan a través de todos los medios que se unen a esta transmisión. Primero, decir que estoy absolutamente de acuerdo, Carlos, con lo que tú manifestabas. Esta pandemia nos ha afectado en mayor o menor medida a todos los ecuatorianos, y esto es algo que debemos asumirlo de esa manera. Y cuando hablo de todos los ecuatorianos, hablo, por supuesto, en mayor medida también a los trabajadores del país, pero también a las empresas, a los empresarios. Recordemos, y yo estoy de acuerdo con aquello, por supuesto, en el país existen buenos empresarios, pero también existen aquellos que hacen caso omiso a las leyes que están en vigencia en el país y evidentemente abusan de ellas para vulnerar los derechos de los trabajadores. Por eso mi solidaridad a través del testimonio que escuchábamos de Marcelo, esta persona de 53 años que se quedó de la noche a la mañana sin empleo. A través de él, mi solidaridad a todos los trabajadores del país que se han visto vulnerados en sus derechos, porque son miles de trabajadores los que, a propósito de la pandemia, han sido despedidos en el país. Y esta es una situación absolutamente dolorosa, pero más allá de quejarnos de eso o de lamentarnos de esta situación, lo que debemos hacer es tomar acciones concretas para evitar precisamente que los trabajadores sean quienes de alguna manera se vean más afectados por esta pandemia. El despido de Marcelo, recibiendo $200 de producto de un trabajo de años, de más de 10 años, y esta es un poco la historia de muchísimos trabajadores en el país, y la viceministra lo sabe, porque nosotros incluso hemos enviado varios pedidos de información de muchísimas empresas que están incurriendo en este tipo de irregularidades e ilegalidades. Pero también decir que no podemos, y con el debido respeto, viceministra, creer en un gobierno que asegura, porque lo dijo el presidente el 24 de mayo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones también el ministro de Trabajo, que asegura que el eje fundamental o uno de los ejes fundamentales que tendrá durante este último año de gestión será precisamente preservar el empleo. ¿Cómo podemos creer nosotros que esto va a ser posible cuando es el propio gobierno el que despide, en este caso, a miles de servidores públicos a nivel nacional, cuando es el propio gobierno el que toma decisiones tan dolorosas como fusionar empresas o eliminar empresas públicas? Y voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en el caso de TAME son alrededor de 941 personas despedidas. Correos del Ecuador, que ayer hicieron una manifestación precisamente implorando la ayuda de este gobierno, 920 personas que se quedan en la calle. Los medios públicos del Ecuador, 646 personas. Ferrocarriles del Ecuador, un proyecto absolutamente emblemático que estoy segura que Holbach Muñetón me dará la razón, que también sirve precisamente para reactivar el turismo en un momento tan complicado como el que vivimos post pandemia. 328 personas que se quedaron prácticamente en la calle. Son alrededor de 12,000, cifras más, cifras menos, los servidores públicos que debido a la decisión de este gobierno, se quedarán también en la calle. ¿Cómo podemos creer entonces en las palabras de un gobierno que dice que su eje se basará precisamente en proteger el empleo y el trabajo de los ecuatorianos? Realmente creo que es un tema para señalarlos y que nos causa muchísima preocupación, porque entre el dicho y el hecho realmente no se está cumpliendo y hay mucho trecho. La aplicación, por ejemplo, del 169, que ya hablábamos también, una aplicación mañosa por parte de la mayor cantidad de empresas en el país. Yo creo y debo reconocer que en esta mal llamada ley humanitaria, al menos el único punto positivo es precisamente la interpretación del 169.6, porque evidentemente hasta este momento lo que las empresas han hecho es acogerse al 169 para despedir a los trabajadores, precisamente porque no está absolutamente delimitado el tema de la fuerza mayor o del caso fortuito.
con esta interpretación que está dentro de esta mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, afortunadamente las miles de empleados que han sido despedidos van precisamente a tener la posibilidad, al tener el carácter de retroactiva, de plantear futuras demandas, exigir liquidaciones, indemnizaciones justas conforme lo estipula la ley, para que de una vez por todas no se vulneren los derechos de miles de trabajadores en el país. Pero habrá que ver si es que hay la voluntad política de parte del gobierno nacional para no vetar este artículo, porque es al fin y al cabo, el único que de alguna forma protege en este momento a los trabajadores. Así que habrá que ver si es que evidentemente no lo veta el presidente de la República, y hago un llamado precisamente a la viceministra para que en este sentido ustedes también, siendo el Ministerio de los Trabajadores, puedan hacer algo para que no se vete este artículo que es tan importante. Otro tema, el gobierno habla de preservar el empleo en el país. Pues a raíz de la expedición del decreto 1053 con fecha, me parece, 19 de mayo, en donde ya se hablaba de que se va a imponer la reducción de 2 horas diarias de trabajo a todos los trabajadores del sector público, exceptuando aquellos que se dedican a temas de salud, militares, Fuerzas Armadas y quienes también trabajan en el tema de seguridad. Pues bueno, otra vez más el gobierno incumplió, porque no pasaron ni 24 horas de que ese decreto se puso ya al aire, en donde los trabajadores de la zona 4 de salud fueron despedidos, alrededor de 400 personas. Una vez más vemos que está absolutamente desgastada la palabra de este gobierno, porque supuestamente el 1053 hablaba de exceptuar a los trabajadores de la salud en el tema de la reducción de las horas de trabajo, pero no contentos con ello, no solamente que no les redujeron las horas, sino que los despidieron. Son alrededor de 400 personas de la zona 4, algo que todo el mundo lo conoce porque fue manifestado también por aquellas personas. Decirles, al igual que comentaba en este caso Vicente, que nosotros, yo en lo particular, tampoco voté a favor de esta mal llamada ley humanitaria. Tampoco lo hicimos nosotros, los legisladores miembros del bloque de la Revolución Ciudadana. Nosotros sí pensábamos que era necesario, dadas las circunstancias y la coyuntura del país, tener una ley, pero una ley que sea verdaderamente humanitaria. Y decíamos y proponíamos que para que sea humanitaria, al menos tenía que tener 3 preceptos básicos de esta ley. ¿Cuáles eran esos? Asegurar el alimento para los ecuatorianos, en un momento en donde ya existen personas que literalmente no tienen qué comer en este momento. Asegurar la salud de los ecuatorianos, no únicamente de aquellas personas que lamentablemente se han contagiado por el COVID, para asegurarles medicinas, atención oportuna de salud, asegurarles también las pruebas que se necesita, sino también asegurar la salud de aquellas personas que afortunadamente no nos hemos contagiado, pero que eventualmente podríamos hacerlo, para tener esas garantías de saber que vamos a acceder a los servicios de salud, que vamos a tener acceso a las pruebas rápidas que hasta el momento no hay en la cantidad que el gobierno prometió y que se necesita conforme también a las cifras de contagiados que existen en el país. Y en tercer término, para que sea llamada esta como una ley humanitaria, tenía que asegurar el trabajo en el país. Nada de esto se cumplió, por eso nosotros no podíamos ser partícipes de estos 74 votos de asambleístas que lo que hicieron fue aprobar una ley que va en contra de los trabajadores, en contra de la clase media del país, si es que todavía hay clase media, y en contra de la clase más pobre de nuestro Ecuador. Entonces, en este sentido, nosotros también dijimos que no podemos ser partícipes de algo que lo único que hace es vulnerar los derechos de nuestros trabajadores en el país. Y en esto Mesías se equivoca, porque no únicamente, y estoy en esto de acuerdo con él, no únicamente se trata de una ley de esclavitud, por supuesto que sí, pero también, ¿por qué razón? Mesías, no son solamente 2 años, son 4 años, porque la renovación es de 2 más 2, son 4 años. Aquellas personas que van a recibir la mitad de su sueldo y que van a trabajar la mitad de sus horas laborables. Yo me pregunto, ¿cómo una persona que en este momento vive con más o menos $400, si es que le reducen
$180, que es básicamente la reducción que se contemplaría por este 45% menos de horas trabajadas y de remuneración. ¿Cómo va a ser una persona para subsistir y para dar de comer a su familia con $220 mensuales? No hay en este momento capacidad que aguante para una cosa así. Si es que el gobierno realmente quiere centrarse en una verdadera reactivación económica y productiva del país, lo menos que se puede hacer en este momento es despedir trabajadores, porque se está generando una situación absolutamente insostenible ahora y que con el tiempo va a ser peor todavía, porque los despidos no paran. La viceministra decía que han sido alrededor de 260 diálogos sociales los que se han llevado a cabo entre el Ministerio de Trabajo y en este caso los empleadores y trabajadores, pero no todos, viceministra, con buenos resultados, y usted lo conoce, y yo también conozco. Incluso ponía el ejemplo usted del caso Colonial. Hay empresas que simplemente no quieren aceptar ser parte de este diálogo social. ¿Cómo hacemos entonces? Están los trabajadores que han sido despedidos atados de pies y manos. No solamente ustedes tienen el control, ministra. Usted no puede venirnos a decir en este momento, viceministra, estamos atados de pies y manos. Ustedes tienen el control. Quienes están atados de pies y manos en este momento son los miles de trabajadores en el país que han sido despedidos y que no encuentran una tabla de salvación por ninguna parte, porque resulta que la Asamblea les impone una ley que lo único que hace es perjudicarles más y vulnerar más sus derechos. Resulta que acuden al ministerio y no hay forma de ayudarlos. ¿Qué hacen esos miles de trabajadores en el país? Otro tema, usted decía que refiriéndose a las empresas que se han acogido al despido por fuerza mayor, no basta únicamente con justificar aquello. No es posible hacer aquello, porque el fin debería ser, y en esto yo le tomo la palabra al propio ministro de Trabajo, que muchas veces dijo que el fin debería ser reintegrar a aquellos trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo. Esto no se está dando. Ese debería ser el fin, y para ello ustedes deberían trabajar. Tiene que haber alguna manera también de que las empresas puedan cumplir y en este caso ustedes hacer cumplir con aquello que está estipulado en la Constitución y en las leyes de trabajo. No todos tienen la voluntad de reintegrar a los trabajadores despedidos. Y, por ejemplo, en la aplicación del artículo 169, el problema es que los despiden y a muchos de los trabajadores, porque eso me consta, a muchos de esos trabajadores despedidos los vuelven a contratar en condiciones laborales absolutamente distintas a aquellas que tenían. Y un trabajador, frente a la decisión de quedarse sin trabajo o de quedarse con un trabajo en el que gana menos, en el que es explotado y demás, lamentablemente las condiciones a veces lo llevan y lo forzan a que tenga que acceder a estas nuevas contrataciones laborales, más allá de que vulneran una vez más sus derechos. ¿Que le corresponde al juez de trabajo? Por supuesto que sí, pero pasa mucho tiempo o pasará mucho tiempo, como lo decía Vicente, hasta que el juez de trabajo pueda resolver todas las causas y demandas que se les va a venir encima, precisamente por no haber respetado lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Solamente para terminar, Carlos, decirles que hasta este momento, de acuerdo a las cifras del ministerio, 21,000 empresas aplicaron ya la figura de la suspensión en este momento. 7,000 empresas han aplicado y se han acogido a la reducción de la jornada laboral de este 25% de la jornada. Estas 7,000 empresas significan 222,000 personas, seres humanos, trabajadores, que en este momento ganan menos de lo que estaban percibiendo. Casi 13,000 trabajadores se les aplicó también la figura de terminación del contrato. Y otro tema que es preocupante, de acuerdo a las cifras que nos daban los propios directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay 150,000 aportantes menos en la seguridad social a propósito de la crisis del COVID. ¿Esto qué implica? Cifras más, cifras menos, 30 millones menos de dólares que percibiría el IES por concepto precisamente de la reducción de estas aportaciones. Si es que la institución deja de percibir esta cantidad, evidentemente quienes se van a ver directamente perjudicados son tanto afiliados como jubilados. En la mayoría de casos, personas pobres que la única opción que tienen es precisamente hacerse atender a través del Seguro Social y que no tendrán la posibilidad precisamente de esa opción.
Las cifras, sin duda, son absolutamente dramáticas y dan cuenta de que producto de la pandemia la gente está sufriendo, la gente se está quedando sin trabajo y no existe posibilidad alguna de que de parte de las autoridades encuentren una solución a los problemas. Insisto, lo único que se está generando con todos estos despidos a los que está llevándonos el gobierno nacional es aumentar la brecha de inequidad que ya existe en el país y también evidentemente con ello incluso un tema incluso de mayor inseguridad a lo que nos vamos a hacer frente tomando en cuenta la inexistencia, en este caso, del Estado ecuatoriano. Frente a un Estado inexistente, las cifras de la inseguridad también se van a disparar y ese es otro tema que ustedes deberían tomar muy en cuenta. A lo único que nos queda a nosotros es seguir luchando precisamente para que se puedan cumplir los derechos de los trabajadores, para que no sean vulnerados, pero esta lucha básicamente es desigual, porque nosotros desde la Asamblea podemos hacer nuestra parte, pero quienes tienen el poder de decisión en este momento son ustedes, que son gobierno, viceministra, y están debiéndoles muchísimo a los trabajadores del país. Eso sería. Gracias, Carlos. Así es, yo creo que es importante, y siempre hemos hablado, hay que buscar el bienestar de una manera horizontal, orgánica, armónica y sostenida, para que todos realmente seamos los beneficiarios. Sí es importante también, nosotros votamos en contra de esta ley, porque como se lo he dicho, de apoyo humanitario no tenía nada. Y voy a decir 3 temas. Nosotros propusimos varias reformas a esta ley para mejorarla, que fue el compromiso que adquirimos nosotros con el país. Hablábamos de una reactivación económica, teníamos que inyectar recursos económicos al sistema financiero, y habíamos hablado al sistema financiero de la banca pública. ¿Por qué? Porque ya el sector privado financiero ha dicho que ellos no pueden bajar los intereses porque habían captado recursos a intereses altos y era imposible poner a disposición. Como la banca pública no tiene fines de lucro, nosotros planteamos que la ley, la función de la Junta de Política Económica del país inyecte recursos a la banca pública a intereses, hablábamos siempre de un dígito, que permita reactivar. Si bien es cierto, no somos irresponsables para fijar mediante una ley la tasa de interés, pero sí se podría decir que como no tiene fines de lucro, podía aumentar un porcentaje que permita cubrir costos administrativos. Pero esa propuesta no fue aceptada. Planteamos un incentivo al sector productivo. Aquí estamos hablando que hoy más que nunca el Ecuador necesita plaza de empleo y trabajo. Planteamos que el Ecuador, entre las 20 horas y las 8 horas del día siguiente, cuando menos consume energía eléctrica. El Ecuador, más del 90% de su generación eléctrica es hidroeléctrica, es decir, generada por el agua. Si no la utilizamos, se va al río y del río al mar, se desperdicia, en otra palabra. Planteamos que en esa tasa, en ese horario, hay una reducción del 75%. ¿Para qué? Para incentivar al sector productivo. Tenemos una economía dolarizada. Para volvernos más competitivos con nuestros 2 países vecinos, teníamos que buscar ese mecanismo para bajar los costos de producción, para que la industria se reactive, para que el sector turístico se reactive. Para lo que hoy día está demostrado, la despensa nuestra es el agro. Hay que mirar hacia el agro con tasas de interés, con recursos. La mejora para regar para el sector agricultor en horas de la noche, por Dios, es como se ha expresado aquí con sentido común. El sector florícola, la mejora para regar en horas de la noche, para incentivar, para hacernos más competitivos. No nos tomaron en cuenta, no hubo ese apoyo. Aquí vamos a escuchar después de 2 minutos al presidente de la Federación de Cámaras de Turismo. Ese sector, llamado la industria sin chimenea, que es la ventana, que el Ecuador goza de esos recursos naturales que Dios ha bendecido. Por lo tanto, era importante también reactivar. Por eso propusimos que durante los años 2020, 2021 y 2022 sea deducible del pago del impuesto a la renta a los gastos de turismo para fomentar desde el país mismo. Pero no fueron tomadas en cuenta, solamente consideraron una parte de la propuesta. En esas circunstancias, por eso nosotros votamos no. Y voy a poner para resumir finalmente. Se pedía el compromiso de los ecuatorianos. Votamos en contra del sistema financiero
privado. Nosotros, de manera personal, más de 42 años hemos sido deudor de la banca privada. Hemos estado siempre en el sector productivo, generando plazas de empleo y trabajo, y hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Pero no puede ser que uno de los sectores que mayormente ha generado utilidades en el Ecuador, en los 3 últimos años ha ganado más de 1.500 millones de dólares el sistema financiero privado, es verdad, lícitamente. El último año, 640 millones de dólares. Apenas en este compromiso que nos pedían a todos, apenas iban ellos a aportar con 31 millones de dólares. Pero parece mentira. El sector público y privado, eso, los empleados y los trabajadores, ¿sabe cuánto iban a aportar? 6 veces más. Casi 180 millones de dólares. ¿Usted cree que eso puede ser humanitario? Eso puede ser una correspondencia. Se hablaba que el que más tiene más aporte. Bueno, vamos en ese sentido. Por eso votamos no. Le damos la palabra a nuestro directo amigo Olbach Muñetón Zaporta. Él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. El turismo tiene que reactivarse por el que es el generador de plaza, empleo y trabajo. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, asambleísta Carlos Berman, mi gran amigo Vicente Tayano, muy buenos días, gracias, asambleísta, Marcela, igual, buenos días, Sharian, viceministra, muy buenos días, y Mesías, buenos días. Sí, efectivamente, y toda la red de periodistas y cadenas que están en este momento retransmitiendo. Bueno, como lo han dicho, sí, efectivamente, el turismo en este momento está perdiendo 640 millones de dólares hasta este momento. Señores, y sin contar con las ventas a futuro que se han perdido. Como lo dijo Vicente, somos el último en reactivarnos. ¿Por qué somos el último? Nosotros nos vamos a reactivar cuando se reactive el aeropuerto al 100%, nacional e internacional, cuando se reactiven los terminales terrestres, que las carreteras estén expeditas, todo eso, y de ahí el corporativo, porque yo ¿con qué me alimento? Turismo nacional e internacional, turismo corporativo, eventos y convenciones, señores, que no hay, restaurantes que ya no hay, que están delivery nomás. Entonces es algo que nosotros lo hemos visto con 18 meses mínimo de recuperación, pero mínimo. Y las líneas aéreas, en menos del 2024, no se van a reactivar. No entendemos cuando nos dicen, y nos hemos reunido con el ministro de Trabajo, y agradecemos públicamente a la ministra de Turismo, públicamente, que nos ha servido solamente para hacer reuniones, nada más, ¿ya? Nada más. Para eso nada más nos ha servido la ministra de Turismo. Es un ministerio gordo de 21 millones de dólares que nos cuesta, que le cuesta a todos, nos cuesta 21 millones de dólares y devenga solamente 1,5 millones. El ratio es súper negativo, súper negativo. Y solamente nos hemos reunido con el ministro de Trabajo, efectivamente muy buena persona, el abogado Poveda. ¿Y qué dijo? En otras palabras, Holbach, tienes la razón, pero igual vas preso. ¿Cómo hago si no tengo producción? Señores, yo peleo por la reactivación. Yo no peleo por abrir las puertas de los negocios. ¿Por qué no peleo por abrir las? Porque hay hoteles que hemos venido ayudando y hospedándose los doctores que estuvieron en primera línea. Hay a los repatriados, que ese es otro punto que también voy a tocar, que aquí todo lo que tocan lo hacen mal. Hasta eso lo hacen mal. Los repatriados que vinieron, señores, están abiertos los hoteles. Algunos no hay turismo. No hay nadie. Entonces yo hablo siempre de la reactivación. Temas de repatriados. Perú, 10 millones de dólares al sector hotelero para repatriar 14,000 peruanos. Chile, como 10 o 20 millones de dólares para alquilar porque les hace falta hospitales. Aquí un poco más quieren gratis y a la obligación. Entonces, eso, a nosotros siempre hablamos del tema, somos caros. Consumir en Ecuador es caro, producir en Ecuador es caro. El dólar no nos hace caro, la corrupción nos hace caro. Eso es lo que nos hace caro. Y aquí nosotros creo que somos parte de la culpa porque nosotros dijimos reactivación y nos escucharon mal. Y ellos dijeron que pedíamos corrupción. No, pedimos reactivación y eso no tenemos.
No hay un plan a largo plazo. Y voy a tocar algunos temas que vienen a colación como TAME y el tren. Totalmente de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo, no estoy totalmente de acuerdo y aplaudo al gobierno que haya tomado esas medidas. Pero esas medidas las hubiera aplaudido si las tomaba 3 años antes. Ahorita las ha tomado porque no le ha quedado más, porque ya no tienen de dónde sacar el dinero. Ese es el problema. Se lo veníamos diciendo, por favor, cuando le dan 50 millones a TAME. No, por Dios. El Ecodelta producía 70 millones de dólares. Ecodelta, $50 que usted paga cada que usted sale del país. 50 millones de dólares. ¿Qué pasó? No, al ministerio le dan 1 millón. ¿Cómo es posible tener una ministra de turismo que en el año 2019 la promoción del país, el turismo vive de la promoción, el 2019 la saca en diciembre del 2019 y lo pueden verificar? Cuando me dicen, pero eso te va a servir para el 2020. Ministra, por Dios, comprenda que el turismo no es que yo saco y vendo. El turismo viene, hay personas, los nórdicos hasta 2 años antes, los norteamericanos hasta 1 año antes, son programados. Ya el Ecuador está yendo hacia país, yendo a ser un país desarrollado. Entonces, a eso es que yo invoco también. ¿Qué pasa? Ustedes saben que la microempresa resiste 17 días, la empresa grande 37 días, promedio 28 días. Aquí yo saco el turismo como un Pareto. El 20% del sector turístico produce el 80% y el 80% del sector turístico produce el 20%. Entonces ahora han sacado un crédito que no es malo, ya no es malo, porque te da hasta $medio millón, pero señores, es muy forzoso, es como un avión que ya no puede, es muy forzoso 3 años, y eso te sirve para un crédito de 50, 100 mil dólares, por ahí, pero es muy forzoso $medio millón. Señores, hay que ver, en el radar mío, en el radar de las empresas grandes, no había endeudarme por $medio millón, por 500 mil para poder pagarle, si quiero ayudar en verdad. Ojo, aquí hay que tomar medidas técnicas, no políticas. Si quiero ayudar en verdad, y estoy haciendo un crédito para ayudar en verdad a los trabajadores y poner al día las empresas, esta pelota de deuda, botarla lo más lejos posible, que sea a 10 años, a 15 años, porque no estaba en el radar de nadie. Nadie tenía en la mente ponerse y tener esta deuda. Me salió, me pongo al día, muy bien. Por eso yo digo, señores, hagamos las cosas técnicas, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos. ¿Qué les estamos dejando? Para nosotros, Mesías y señores asambleístas, nosotros somos el sector turístico, producimos 2.287 millones de dólares, somos el tercer ingreso de divisas del país, el tercero, ya, somos el petróleo del futuro, ya, aquí en empleo pleno hay 150.000 personas en empleo pleno, indirecto 450.000, se cree que ya hay más o menos 50.000 desempleados o más los posibles desempleados. Hay hoteles que no van a salir, hay hoteles grandes, nóminas, hoteles de 30 años, hoteles de 200 habitaciones para arriba, que no van a salir. Por eso reitero, gracias ministra de Turismo, solo me ha servido para hacer reuniones, nada más, y para dar discursos que todo está bien, todo está bien. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Nosotros queremos salir adelante, no queremos cerrar las empresas. Es duro, como dijo Vicente, es duro para nosotros como empresarios ver y despedir. ¿Qué empresario en sentido común, en un buen sentido, vamos a coger y a mis buenos colaboradores decirle, chao, ándate? No, señor, yo al buen colaborador, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es retenerlo. Adicional, como decía, somos caros. Producir aquí en el Ecuador la nómina es más o menos 32%. Versus Colombia, Perú, 23%. Aquí trabajo 40 horas, allá trabajo 44 horas. Señores, yo tengo que competir. ¿Competir cómo? Me sale, y voy a poner un ejemplo, Guayaquil, Cancún, $190. 190, y de repente Guayaquil, Quito está en 280, 350, de repente lo que les dé la gana. Salió
Guayaquil, Cancún, 5 días, con alojamiento, con hospedaje, con comida, con todo, $500. Señores, cuando nosotros queremos ir al oriente, imposible, nos sale por 700, por $800. ¿Cómo voy a ser competitivo? Háganme, déjenme ser competitivo. El Ecuador es lindo, pero acordémonos, el mundo es lindo. En este momento hay 2 problemas. El miedo, ¿ya? La bioseguridad y el dinero. Acuérdense que en turismo yo trabajo 365 días del año, 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Y para eso no encajamos nosotros en la ley. ¿Por qué? El tema Galápagos, el tema cuando vienen extranjeros que quieren ir al Chimborazo, ¿qué hago yo ahí? ¿Ya? Entonces, para nosotros, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en todo eso? Ahí sí yo digo, el código hay que chequearlo. Nosotros somos la solución, nosotros podemos ser la solución. ¿Ya? La mayoría de las personas que trabajan en nuestro sector son mujeres, ¿ya? Y eso, nosotros siempre somos comprensivos y nos duele lo que está sucediendo. Nosotros tenemos previsto y le hemos dicho, 3 meses nos da el banco, nos dieron. 3 meses no es nada. Vamos a enviar una carta, señores. Mínimo en este año no podemos hacer nada. Mínimo. Señores, ¿qué van a hacer los gobiernos autónomos descentralizados? No queremos despedir a nuestros trabajadores. Ustedes saben el costo que nosotros tenemos para poder capacitarlos, porque aquí no es una maquinaria que usted prendió y comenzó a funcionar. No, este es un momento histórico. No podemos esperar la vacuna para reactivarnos. Señores, ¿cómo van a bajar las horas de trabajo? Menos horas de trabajo, como ya lo dijo Vicente, menos horas de trabajo, menos producción, menos gasto, pero algo más importante, más tiempo en que el país salga adelante. Eso no lo han medido, más tiempo. Y mientras todos ustedes, todos los que nos están viendo, todos no salen adelante, yo estoy así, esperando a qué hora se reactivan ustedes para que vengan gente al turismo. Entonces, mientras esto es así, yo no voy a salir adelante. Con esa mentalidad no voy a salir adelante. Yo fui vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, con el actual ministro de Finanzas. Pero antes era otra. Y ahí hay videos donde antes pensábamos diferente. Luchar contra la competitividad. Ahora es diferente. No sé por qué cambian las personas. ¿Qué sucede? Entonces, yo sí creo que ahí nosotros tenemos que ver qué podemos hacer en el código, cómo podemos nosotros trabajar para que esta industria, que es la industria de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad, y que todos vamos a ser contentos, vamos a estar contentos. ¿En qué? En que salga adelante, porque lo más importante es y más lindo es vender lo que más amamos, la Pachamama, la tierra nuestra, eso es lo más interesante, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer nosotros? Entonces, yo sí estoy muy preocupado porque el sector puede venir una quiebra, efecto dominó, que van a quebrar locales y después no diga el gobierno, no nos avisaron. Pero si le dimos un crédito, señores, 3 años es insuficiente. Entonces, le dimos un crédito y van a venir las quiebras. Entonces, para finalizar, yo creo que hay que comenzar a trabajar en temas técnicos, ¿ya? No hacer show. Y sí lo digo públicamente, y qué bueno que esto sea grabado, no hacer show, un debate público sería bueno con la ministra de Turismo, un debate público, que den datos contundentes, no que en eso estamos, ya vamos, promoción del país, no hay una planificación. Entonces, con eso y por tema de tiempo, quiero agradecerles por este espacio, muchísimas gracias. Y decía ya para culminar, vamos a escuchar un video, vamos a ver un video, y entramos ya en la ronda final. Mi nombre es Luis Villacreces, de la compañía Planting Republic, de la ciudad de Puerto Viejo. Nosotros somos una empresa productora de snacks de plátano y exportadores de 46 países en los 5 continentes. Antes de la pandemia teníamos más de 350 personas trabajando en la empresa. En este momento tenemos más o menos 270 personas. Lamentablemente hemos desvinculado personas porque muchos clientes de nosotros están en este momento paralizados
sobre todo el sector de servicios de hoteles, restaurantes, cruceros, y también muchos clientes que vendían al por mayor. Estuvieron cerrados algunos meses y otros todavía están cerrados. Esperamos que en los próximos meses, o máximo el próximo año, poder contar con todas las personas que teníamos previo a la pandemia. Como sugerencia, para poder mejorar el código laboral, nosotros no pudimos aplicar el artículo 169, numeral 6. A todas las personas que sacamos nos tocó liquidarlo y, como ustedes sabrán, es un costo bastante oneroso. En el artículo no especifica nada acerca, o no está claro si se puede sacar personas bajo este numeral si es que la empresa está parcialmente o está totalmente cerrada. Entonces eso queda a discreción de un juez laboral. Como sugerencia sería bueno que se especifique si también la empresa puede estar parcialmente afectada para poder aplicar este artículo. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de que muchos trabajadores no vienen a trabajar actualmente, a pesar que tenemos todas las medidas de bioseguridad. Ellos todavía están con miedo, por supuesto, pero lamentablemente no podemos sancionarlos para hacer un visto bueno. El ministerio no está dando ese servicio hacia los empleadores, entonces muchos trabajadores ya tienen casi 3 meses sin venir a trabajar y nosotros seguimos pagando sueldos, seguimos pagando el IES en perjuicio de la economía de la empresa. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bueno, queremos agradecerle la presencia de los invitados a este programa, que creo ha sido muy importante. El tiempo siempre será nuestro único adversario. Le damos sus palabras finales a Sarien Moreno Guerrero, ella es viceministra. Gracias, y el compromiso nuestro de seguir impulsando estos temas que son importantes. Que buscamos es el bienestar de los 17 millones ecuatorianos. Su palabra final y despedida. Y nuevamente señalar que el Ministerio de Trabajo y el señor ministro sí está, como bien lo ha dicho también la asambleísta Holguín, a pesar de no tener muchas veces la misma postura, el ministro siempre está dispuesto a dialogar, a recibir a todos, y justamente ese ha sido el motivo de que siempre, cada vez que nos han convocado a la asamblea, el señor ministro ha ido justamente para atender y responder todas las preguntas que se le ha hecho. Entonces, nuevamente agradecer este espacio y saber que el Ministerio de Trabajo tiene las puertas abiertas para los trabajadores y para los empleadores también. Muchas gracias, Ariel, por su participación. Asambleísta Marcelo Holguín, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 276, es decir, 276 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas. Bueno, y mis felicitaciones por eso, Carlos. Gracias siempre por este espacio. Y únicamente, quizá varias reflexiones finales. Cuando el gobierno al inicio, hace 3 años, nos proponía generar 1 millón de empleos, creo que se equivocó o los ecuatorianos lo malentendimos. No ha sido 1 millón de empleos, sino que ha sido 1 millón de desempleos, al parecer. Creo que va por ahí la cosa. Rechazo también un poco lo que acaba de decir la viceministra en el sentido de la década que más recursos tuvo. Y yo no creo que ya sea momento para continuar con esa muletilla absolutamente desgastada y que ya nadie le cree al gobierno. Es decir, han tenido 3 años de inacción. No es 1, no son 2, son 3 años de inacción para seguir culpándole al gobierno anterior. Yo solamente le cierro con hacerles una pregunta a los ecuatorianos. ¿Cuándo estaban mejor? ¿Hoy o hace 3 años? Y creo que la respuesta es absolutamente clara y evidente. Gracias, Carlos, siempre por este espacio y a las órdenes. Muchas gracias, Marcela. Le damos las palabras finales a Holvans Mulletón, el expresidente de la Federación de Cámara de Turismo del Ecuador, y el compromiso. Creo que en eso hemos coincidido como en algunos temas todos. Hay que reactivar al sector productivo como generador de clases de trabajo y de manera especial el sector turismo. Cuente con nuestro compromiso. Bueno, Carlos, primero, muchísimas gracias. Quiero felicitar por este espacio, por la preocupación también, y felicitar a todos los panelistas, que ha sido, creo que, un panel súper de lujo,
motivador y al mismo tiempo enriquecedor, porque el cruce de ideas y de ponencias creo que nos va a servir a todos desde la trinchera que estamos. Reitero mi agradecimiento, siempre estamos a las órdenes, piensen en el sector turístico, que es un sector bueno, un sector que trabaja 24 horas y los 365 días al año. Muchísimas gracias, Carlos, asambleístas, Vicente, Moisés y todos ustedes, muchísimas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, Olma. Tiene la palabra asambleísta Vicente Tallano. Muchas gracias por acompañarnos y el compromiso de seguir debatiendo estos temas que son fundamentales para que la ciudadanía pueda tener una mayor claridad en los temas. Sí, gracias, Carlos. Bueno, creo que, como lo dijo Holbach, bastante enriquecedor, algunos criterios importantes. Yo creo que dije todo en mi primera intervención. Eso es lo que pienso. Creo que este es un tema, sí, de reforma legal, pero aquí hay que ir a lo estructural. Las finanzas, la economía es importante, lo contrario podemos escribir todo y no se va a cumplir. Gracias, un fuerte abrazo para todos y espero nos volvamos a juntar para desde la construcción seguir proponiendo y discutiendo. Muchas gracias, Vicente. Le retomo la palabra y nos comprometemos a llevar a cabo un programa mucho más concreto, el tema del sector público. Le damos también el agradecimiento a don Mesías Tatamuez, el presidente de turno del FUT y presidente de la CEDOCUT. Muchas gracias, Mesías, sus palabras finales, y ha sido muy importante haber escuchado todos los planteamientos, posiciones de todos los sectores. Gracias, don Carlos, gracias a todos y a todos también. Yo creo que con altura se puede discutir a donde quiera y con respeto. Yo creo que eso es lo importante en el Ecuador. Muchas gracias a usted y a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Creo que hemos abordado los temas básicos en esta materia. Volvemos a reafirmar nuestra vocación siempre de vivir en democracia. Por eso nos ratificamos, no votamos a favor de esta ley porque conculca claramente los derechos de los trabajadores y lo estamos viendo en el sector público y de manera especial a quienes el día de ayer le denominamos héroes, el principal actor en esta pandemia que son los trabajadores de la salud. Por eso vamos a mantener esta línea siempre de conducta, de una coherencia, una firmeza en todas nuestras actividades. Por lo tanto, la ciudadanía será quien mejor pueda juzgar el trabajo de cada uno de nosotros, agradeciéndoles la forma como hemos llevado este programa, con altura, con respeto, con ponderación, buscando siempre el bienestar, el bien común que está consagrado en la Constitución República del Ecuador. Muchas gracias, si no me permite, estaremos el próximo sábado llevando el programa 277 de Contigo Siempre. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. A saber qué pasa con la Asamblea, el trabajo desarrollado durante la semana y específicamente en el contexto de la agenda que usted llevó adelante. Sí, efectivamente creo que ha sido una semana de trabajo como todas las últimas semanas que hemos hecho de una manera virtual. Hemos aprobado en lo que va desde el mes de marzo hasta esta fecha 6 leyes, 4 de carácter ordinario y 2 de carácter económico urgente. Por lo tanto, ha habido más de 230 sesiones de las diferentes comisiones. Hemos mantenido alrededor de más de 15 sesiones de pleno, lo que involucra el trabajo que ha venido haciendo. Hemos aprovechado esta plataforma tecnológica, creo que fuimos uno de los parlamentos que más ha venido trabajando en beneficio de la patria. Mantuvimos también una sesión del Parlatino. Creo yo que ha sido muy importante también el apoyo. Mire lo fundamental que fue en aquella sesión de abril, cuando planteamos un apoyo internacional a todos los sectores, a todos los países amigos. Ya vemos que van viniendo muchos apoyos y de manera particular el último que fue del gobierno de la República Federal de Alemania, con lo cual nosotros agradecimos mediante comunicaciones, aprovechamos para agradecerlo públicamente al gobierno de la República Alemana, de la cual nosotros orgullosamente somos presidente del Grupo Interparlamentario Ecuador-Alemania, que de alguna manera también hubo una incidencia. Así que creo que el trabajo legislativo fue importante y este programa 276 abordamos un tema que es fundamental como es la estabilidad laboral. Defendemos el empleo
Por eso nunca tuvimos acuerdo en esa ley, porque conculca los derechos de los trabajadores. Más, la Asamblea Nacional exhortó, solicitó, pidió, exigió al gobierno nacional que no despida a los trabajadores de la salud, como a otros sectores que estaban estando al frente de esta pandemia. A la vuelta de la esquina los cesó en funciones. Por eso, en la misma coherencia, nosotros vamos a estar trabajando, defendiendo los intereses de nuestros conciudadanos. Bien, muy bien. Llegamos entonces al cierre asambleísta, deseándole una buena semana. Muchas gracias. De igual manera, si Dios lo permite, nos veremos el próximo sábado en el programa 277. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.